Hola, hola a todos, bienvenidos mis amigos una vez más a un video nuevo de este canal. Les cuento que está haciendo un solazo impresionante, pero tengo al frente y les voy a mostrar a continuación una vista espectacular de la ciudad donde yo nací. A mis espaldas se encuentra la última construcción en Venezuela que pertenece a la época colonial, y es que estoy en el Fortín o Mirador Solano. Esto está ubicado al centro norte de Venezuela, en la ciudad de Puerto Cabello. Miren qué vista tan espectacular, y aunque nací en esta ciudad no la conozco bien. De hecho vine una sola vez hace como 10 años y me han contado que ha sufrido algunas modificaciones, algunas renovaciones para bien, obviamente, así que vamos a descubrirlo a continuación. Yo creo que este es el puerto más bonito del país. Descúbranlo conmigo y les mostraré la ciudad de Puerto Cabello. Bienvenidos a este canal. Acá está la explicación de lo que representa el Fortín Solano acá en la ciudad de Puerto Cabello del estado Carabobo. Y bueno, se le conoce como Fortín Solano o Mirador de Solano. Dicen que desde allá arriba se aprecia una vista 360 de la ciudad, así que lo vamos a probar a continuación. Ustedes se van por allá, derechito donde se ve el barco allá al fondo, y van camino a Centroamérica. Parece que no hay acceso allí a la parte de arriba por ahora. Está esta puerta, me imagino que será por acá, pero vamos a averiguarlo por el otro costado. Vamos a meternos por este senderito a ver si logramos dar con la cuesta principal del Fortín. Y pues este lugar fue construido de manera estratégica para proteger las costas de Venezuela y también, por ejemplo, de ataques navales y también de la entrada de los españoles a la ciudad de Valencia. Parece que por aquí no hay forma de llegar arriba. Sí, está cerrado. Si desean tener una vista de esta ciudad, les cuento que pueden venir desde las 9 hasta las 5 de la tarde y van a encontrar varios de estos miradores, de los cuales hay uno que está allá abajito, que está gratis porque lo probé y funcionaba, o por lo menos así fue el día de hoy, pero pueden probarlo para tener una vista más cercana, por ejemplo, del puerto de esta ciudad. Vamos a ver qué tal la remodelada Plaza Bolívar de Puerto Cabello. Bueno, ahora les mostraré lo que para mí es una verdadera sorpresa, la remodelada Plaza Bolívar de Puerto Cabello. Y he notado que en varias ciudades que he estado de Venezuela en este viaje han hecho una reestructuración, una remodelación de las plazas principales de las ciudades, donde tratan de representar o destacar alguna cosa histórica del país. Así que podríamos llamarles también plazas temáticas, así que es una buena iniciativa para aprender un poquito más del lugar que estás visitando. Especialmente a mí me agrada mucho porque nací en esta ciudad, no conozco mucho, y bueno, no solamente hay historia de la localidad, sino también de hechos que marcaron la historia de Venezuela, y las compartiré con ustedes. Vamos a comenzar por este lado, donde encontramos una pintura bastante moderna, un lienzo bastante moderno de lo que se llamó la toma de Puerto Cabello. Acá, como les mencioné anteriormente, pueden encontrar la historia y
Este es el fortín que visitamos anteriormente y miren dónde está la bandera de España. Así que este es un lienzo que es parte de la historia, no solamente del país, sino también de esta ciudad, y que fue protagonista también en lo que fue la independencia de Venezuela. Tienen unos ojitos de buey, puede ser, que me imagino en la noche alumbra y hace que también se pueda visualizar esta pintura bastante conmemorativa. También para destacar que tiene detrás de ella ruinas de lo que es la construcción anterior y que se aprovechó a manera de poder todavía perpetuar esta construcción que es histórica además. Nos acercamos a lo que es una representación de la famosa refinería El Palito. Son las 11:17 de la mañana, estamos en la costa, el sol es inclemente, pero hemos venido solamente por el día, así que hay que aprovechar el tiempo. Esta estructura se le llama el Puente de los Españoles, mejor conocido como Puente de Paso Hondo, mejor conocido como Puente de los Españoles. Comienza a construirse en el año 1807 por convenio entre la colonia española y el Cabildo de la ciudad de Valencia. Y tenemos acá una representación de las principales islas a visitar de Puerto Cabello. Una de las más famosas, Isla Larga, Guayguácer, Ratón, Alcatraz, Del Rey y Santo Domingo. Tenemos acá otra representación del Centro Nacional de Tenis y al lado tenemos una réplica del complejo deportivo Bombonerita. El fortín, lo que ya visitamos. Vamos a ver qué es esto. Parece que es una representación de la antigua ciudad. No, es Castillo San Felipe o Castillo del Libertador. Base Naval Agustín Arnaiz. Esto que vemos a continuación es una alegoría del triunfo republicano sobre las fuerzas realistas luego de tomar por asalto la Plaza Fuerte el 8 de noviembre de 1823, según lo relatado por el general José Antonio Páez. En otras palabras, la rendición de los españoles en la ciudad de Puerto Cabello. Está bien agradable de verdad venir a visitar esta plaza, lo que era la antigua Plaza Bolívar, más hacia este costado. Y bueno, todo el trabajo que han hecho del otro lado para contar un poco cómo es y qué contiene la ciudad. Acá encontramos la alcaldía de Puerto Cabello, es ese edificio amarillo que está aquí detrás de mí. Y allá al frente encontramos lo que es, bueno, ya la costa. Por acá cerca hay una playa que es bañable también. Iba a asomarme allá hacia la costa, pero primero voy a entrar aquí a esta parte que parece el casco colonial. Está bien bonita esta calle, así que vamos a ver si por aquí está el museo que queremos visitar. Este monumento que encontramos acá es un monumento en honor a ciudadanos norteamericanos. Hay algunos capitanes que fueron subalternos de Francisco de Miranda y que dieron su vida por la independencia de Venezuela también. Esta es la antigua calle Bolívar
Y por acá cerca debe estar, según dicen, el museo más moderno de toda Venezuela. Está aquí en la ciudad de Puerto Cabello. Vamos a ver si podemos entrar y presentárselos además.